Ajá, estamos contentos y aquí lluviosa la tarde, muy rica. Y bueno, vamos a iniciar. Antes de entrar de lleno, hermanos, y de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a postrarnos, por favor, para tener una palabra de oración. Gracias damos, Padre bendito, porque en su voluntad nos ha permitido llegar con bien a este lugar. Gracias porque de diferentes lugares, diferentes distancias, usted ha guardado a sus hijos, Señor, y reunidos aquí nos encontramos con una finalidad. Primero que nada, tributarle honra y gloria a su santo nombre, pero también, Señor, con la intención de aprender más acerca de su palabra, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Entendemos que como su pueblo necesitamos estar claros en el mensaje que usted nos ha asignado y por lo tanto, Señor, reconociendo nuestras limitaciones, recurrimos a usted a través del estudio de su palabra para que nos oriente. Antes de entrar en materia y abrir su libro santo, Señor, queremos rogar la unción de su Santo Espíritu, que capacite nuestras mentes, abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender este mensaje a cabalidad. No permita, Señor, que el mismo sea manchado por solamente el razonamiento humano, sino que por el contrario, Señor, todo aquello que estudiemos puede estar sustentado en su palabra. Diríjanos, Señor, en este estudio, y si hay más de sus hijos que vienen en camino, rogamos por ellos, Señor, para que también sin ningún percance ellos puedan llegar a destino. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos concede. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos y rogamos estas súplicas. Amén. Amén. Nada más se va a dirigir a haga de cuenta que no hay nadie aquí. Los hermanos no quieren que se sepa que hay muchos reunidos. Entonces se va a dar cuenta que es como una reunión virtual y ya, mirando a la cámara que tienen acá. Perfecto. Muy bien, vamos a ver dónde está Dani, que cuando uno pide cosas prestadas, hermanos, suele fallar. Muy bien, hermanos. El estudio que nos va a ocupar va a ser acerca del libro de Daniel. Continuando con la temática que se está manejando en este lugar, vamos a estudiar un poco acerca de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. El estudio para esta ocasión será un tanto diferente a lo que habitualmente hemos hecho. Hablar de Daniel 8 y 9 para mucha gente, sobre todo para los adventistas del séptimo día, podríase decir o pensar que no representaría ninguna complicación. Sin embargo, vamos a hablar, hermanos, acerca de dos interpretaciones que hoy día están atacando la interpretación historicista de Daniel 8 y 9. Me refiero a la interpretación preterista y la interpretación futurista. Dos interpretaciones, dos corrientes de idea que están pugnando fuerte y que desafortunadamente a muchos se están confundiendo. Uno podría pensar que un adventista no tendría por qué confundirse en ese sentido, pero desafortunadamente también estas corrientes han abarcado y han abrazado a muchos adventistas. Entonces, es una necesidad, hermanos, que estudiemos un poquito acerca de esto. Vamos a ser un tanto metódicos en algunas cuestiones del estudio. Sería bueno que fueran anotando las referencias que vamos a ir presentando. Claro está, seguramente en el transcurso del estudio pueden surgir algunas dudas. En su momento trataremos de ir resolviendo algunas cuestiones que pudieran quedar a manera de duda. Vamos a avanzar pues en el estudio de Daniel 8 y 9. Primero vamos a presentar algunos de los argumentos preteristas y futuristas que se dan acerca de la interpretación de Daniel 8 y 9. No son todas. En el desarrollo del tema vamos a ir tocando algunas otras más, pero voy a presentar aquí algunas de las más comunes. Se dice, por ejemplo, hermanos, que el cuerno pequeño
de Daniel, capítulo 8, sale de uno de los 4 cuernos y no de uno de los 4 vientos. Ajá. Entonces, al hacer esa conclusión, las interpretaciones dicen, bueno, concomitante de ello, ese cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes. Dicen, como sale de uno de los cuatro cuernos, entonces es Antíoco IV Epífanes. Luego agregan que la profecía de las 70 semanas, este es otro argumento, de hecho por ahí vemos algunos materiales en donde le pegan fuerte a la interpretación historicista y dicen que los adventistas del séptimo día tradicionalmente han estado en un rotundo error, porque no hay manera de hilar la profecía de las 70 semanas con la profecía de los 2300 días. Dicen, son dos cosas absolutamente diferentes, nada que ver una de la otra. Ese es otro argumento. Uno más, dicen que el reloj de Dios se detuvo la última de las 70 semanas que está en el futuro. Es decir, ustedes saben que la Biblia habla de 70 semanas, una indicación muy específica que se le da al profeta Daniel, pero estas interpretaciones dicen, bueno, es que el reloj de Dios se detuvo en la semana 69. No dan mucha explicación. Yo me puse a escuchar varios predicadores que tienen esta postura y pasan así muy rápido. Solo dicen, bueno, el reloj de Dios se detuvo, no dicen por qué, no sabemos, se paró la pila, no sabemos. Solo dicen que el reloj de Dios se detuvo en la semana 69 y que está pendiente y por cumplirse la semana 70. En esa última semana dicen que es una semana de 7 años, literales por cierto, dicen que en esa semana el anticristo va a hacer un pacto con los judíos, que va a hacer un pacto, y que a la mitad de esa semana ese anticristo va a poner una abominación en el tercer templo que se está construyendo. Y cuando los judíos se den cuenta de que fueron engañados, entonces se van a oponer y viene la gran tribulación, de la cual solo van a participar los judíos. Se dice que para entonces la iglesia ya no estará acá, que al inicio o previo al inicio de la última semana la iglesia va a ser arrebatada y va a ser llevada al cielo. Sí, yo veo que para muchos dicen, ¿cómo es eso? Bueno, esa es una postura muy fuerte que se está presentando. Entonces, sobre estos puntos y otros más, vamos a ir estudiando, hermanos, para ver, porque es válido cuestionar si como adventistas tenemos un sustento bíblico para la postura historicista que defendemos. Y si es así, ¿cuáles son los argumentos que podremos presentar? O si acaso dejamos esta interpretación al aire y solo es un capricho, o como muchos dicen, una mera invención para salir de un error cometido en la interpretación bíblica en 1844. Vamos a ver si esto es así o tiene un sustento bíblico, y por el contrario, estas interpretaciones no están apegadas al contexto bíblico. Seguramente que este material en algún momento ha de ser visto, o quizá nos esté escuchando alguna persona que sea partidario de estas interpretaciones. Queremos decirle que con todo respeto, lo que vamos a presentar aquí es un análisis detallado de lo que dice el texto bíblico, presentando también algunas otras porciones, para que lleguemos juntos a una conclusión. Así que sería interesante que no perdiéramos la hilación, los que estén, o los hermanos que estén por allá, puedan acercarse, si hay alguien, para que cuando demos continuidad, entonces ustedes sepan pues cómo vamos en el desarrollo de este mensaje. Vamos a la primera de estos argumentos, que dice que la pregunta ¿es Antíoco Epífanes el cuerno pequeño? Si a un adventista hoy día le hicieran esta pregunta, creo que automáticamente, quiero pensar, respondería que no. Respondería que no. Y vamos a leer una de las razones, o varias razones, por qué Antíoco Epífanes no puede ser el cuerno pequeño del que habla la profecía. Miren, primero vamos a leer, hermanos, detenidamente. ¿Saben que uno de los problemas con la comprensión y la interpretación de los temas proféticos es la mala lectura? Ya en alguna ocasión hemos dicho, hermanos, que es importante cuando leamos respetar puntos, respetar comas,
respetar títulos, contextos, porque cuando no respetamos eso y tenemos una mala lectura, por ende vamos a tener una mala comprensión. Así que una lectura correcta nos va a ayudar a una mejor comprensión. Vamos a leer Daniel 8, 9, bueno, ahí no sé qué quise anotar, pero bueno, estamos en donde dice, el macho cabrío se engrandeció. A ver, ayúdenme a corregir la cita aquí, hermanos. Sí, si alguien me ayuda de los que... A ver, vamos a Daniel. Daniel 8. Voy a leer aquí. Daniel 8, 8 y 9. Leo Daniel 8, 8 y 9. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Noten, aquí es donde entra la confusión, dice. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces el argumento que se da es, de uno de los 4 cuernos salió este cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y entonces dicen, bueno, es Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Porque traigo conmigo, por cierto aquí, la voy a presentar. Traigo una Biblia latinoamericana, en donde esta Biblia, como ustedes saben, tiene al pie de página comentarios. ¿Sí? Es una Biblia que tiene al pie de página bastantes comentarios. Entonces, aquí está la interpretación tradicional que, por ejemplo, la Iglesia Católica maneja acerca del tema. Entonces, ellos, en el comentario que leíamos acá, hablan acerca de eso. Dice, se refiere a uno de los cuernos, de donde sale ese cuerno pequeño, y dicen, es Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Bueno, lo llevan a leer Primera de Macabeos, que leeremos en algún momento. Dicen, es que ahí se aclara cuándo es y hasta el año cuando se establece la abominación desoladora. Bueno, avanzamos. Fíjense bien, cuando leemos esta nación, aunque no con la fuerza de él. Este cuerno, hermanos, que fue quebrado, se refiere a ese gran rey tan conocido, tan famoso, Alejandro Magno. Dice que cuando él se ha quebrado, suceden en su lugar otros 4 reinos. Se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Esos 4 reinos son los 4 reinos precisamente que surgieron de los 4 generales de Alejandro Magno, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, pero dice que ninguno de ellos se levantará con la fuerza que se levantó Alejandro Magno. Y sigue la lectura. ¿Cuándo es que fíjense bien, cuándo se va a levantar ese rey altivo de rostro y entendido de enigmas? ¿Cómo dice el texto? Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este texto ya de entrada nos serviría para concluir que si fuese Antíoco IV Epífanes, el cuerno pequeño, la lectura no correspondería. ¿Cuándo es que se tendría que levantar ese rey? ¿Cuándo? Al fin del reinado de los 4 reinos. No durante el reinado de los 4 reinos. Y Antíoco IV Epífanes fue un rey seleucida. Gobernó, fue el 8º rey seleucida, dicho sea de paso. Entonces, él no podría, ya solo con este texto, Antíoco IV Epífanes no encaja porque el texto es claro. Leí varias versiones en cuanto a cómo traduce esto y todas las versiones que leíamos traducen así. Que cuando lleguen al término de reinar estos, entonces se va a levantar ese rey altivo, al que se refiere también como el cuerno pequeño. Antíoco IV Epífanes, hermanos, repito, gobernó durante esos 4 reinos, no al término, no al fin del reinado de estos 4 reyes. Entonces, avanzamos. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.
y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del sur. Y dice el texto, entonces de uno de los 4 salió un cuerno pequeño, lo leíamos. Entonces, no es al fin del reinado de estos cuando gobierna Antíoco, sino durante el reino de estos, pues fue un rey Seleucida. El rey altivo se levantaría al cabo del imperio de estos. Aquí lo dice el texto. Al cabo del imperio de estos. Resulta claro que sería un rey de un imperio sucesor al greco-macedónico. No sale de uno de los 4 imperios, sino de uno de los 4 vientos, es a saber, de Occidente, de donde Roma, si usted lee la historia, ya para cuando el imperio de Alejandro se ha fraccionado y entre esos generales están pugnando, interesante por cierto la historia, ya el imperio romano venía despuntando. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo ya tiene un cierto peso e injerencia incluso en las decisiones de estas personas, de estos reinos, pero el texto, hermanos, por sí mismo nos deja muy claro que ese cuerno pequeño surgiría después de que hubiesen terminado de reinar los 4 reyes que surgieron del imperio greco-macedónico. Después, y todo aquel que ha leído un poquito la historia sabe obviamente que estos reinos, tanto Seleucidas como Ptolomeos, que fueron los más duraderos, por así decirlo, llegan hasta el fin, hasta la caída del imperio greco-macedónico. Por lo tanto, no podría ser durante el reinado de ellos que surgiera el cuerno pequeño. Tendría que surgir al fin del reinado de estos. Vamos adelante. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. Creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Saben que cuando uno lee la historia, hermanos, Antíoco IV Epífanes para nada fue un rey que haya sido tan próspero como lo fue su padre. Aquí hice una anotación, dice, no fue Antíoco Epífanes quien hizo grande el reino de Seleucida, sino su padre Antíoco III el Grande, por eso lo apodaban así. Él sí conquistó mucho territorio, su padre, pero Antíoco no. Este hombre, Antíoco III, fue en la batalla de Magencia, hermanos, por ahí del año 190, 189, perdió mucho del territorio que antes había conquistado. Y saben, hermanos, en manos de quién estaba perdiendo Antíoco el Grande su territorio, en manos de los romanos, que como dije hace un rato, ya venían despuntando. Estos mismos romanos, en garantía de un tratado que le hicieron a Antíoco III el Grande, tomaron garantía y entre esos tomaron rehenes. Entre los rehenes que tomaron iba precisamente Antíoco, que más adelante llegó a ser Epífanes, el hijo de Antíoco III el Grande. Él fue como rehén a Roma para que su padre pudiera cumplir el acuerdo al que había llegado con los romanos. Y fueron los mismos romanos quienes le permitieron a Antíoco ascender al trono. Si Roma no le hubiera permitido a Antíoco Epífanes ascender al trono, él no hubiera ascendido. Son los mismos romanos quienes le permitieron ascender al trono y ellos, los mismos romanos, son quienes lo obligan a abandonar Egipto. ¿Saben? La campaña más significativa que tuvo Antíoco IV Epífanes fue Egipto. Había conquistado gran parte, aunque no todo Egipto, pero había conquistado gran parte, cuando el Senado romano le manda una comitiva y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que te retires, abandones Egipto. Fíjense quién le está imponiendo esto a Antíoco, Roma. Y Antíoco dice, no, bueno, yo soy Antíoco, yo soy el rey, soy poderoso. Dice, yo tengo que consultar esto con mis generales, yo tengo que tomar una decisión, pero en consenso. Y es entonces cuando este embajador, Popilius Laenas, pinta un círculo alrededor de Antíoco y le dice, decídelo aquí. No tienes por qué ir a consultar con nadie, con tu senado ni con nadie, decídelo aquí. ¿Qué le está diciendo? Si tú atraviesas este círculo sin decidir a favor, entonces haremos la guerra contra ti. Y Antíoco, entendiendo el mensaje, la historia dice que pasivamente, con la cabeza agacha, toma la decisión de abandonar Egipto. Y regresa derrotado y humillado por los romanos, sin necesidad siquiera de que se librara una batalla. Entonces, para nada corresponde el hecho de que Antíoco hubiera crecido mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Si me da tiempo, presentaré un mapa, hermanos, en donde vamos a ver lo que Antíoco logró hacer comparado con lo que el reino Seleucida ya era cuando él lo tomó. Él no corresponde a un rey que haya hecho crecer
mucho a su imperio. Muy bien. El texto dice, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, dice ahí, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, ¿y qué más? Y prosperó. En el mismo lugar donde se presenta el sacrificio, erigió la abominación, pisoteó la verdad, tuvo éxito en todo lo que hizo, según lo traduce la versión latinoamericana. Así traduce esta versión Daniel 8:12. Dice que en el mismo lugar donde se presenta el sacrificio, erigió la abominación, pisoteó la verdad, tuvo éxito en todo lo que hizo. La misma versión latinoamericana dice, su poder aumentará sin cesar, llevará a cabo cosas increíbles, tendrá éxito en sus empresas, destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Debido a su astucia, sus estratagemas, tendrá éxito, se inflará de orgullo, destruirá a mucha gente por sorpresa, se alzará contra el Rey de Reyes, pero sin que intervenga la mano del hombre, será derrotado. Así lo traduce esta versión, Daniel 8, 24 y 25. ¿Por qué las puse, hermanos? Porque curiosamente, si nosotros leyéramos el libro de Primera de Macabeos, capítulo 6, y Segunda de Macabeos, capítulo 9, se los recomiendo a manera de una información histórica, aunque los relatos no coinciden entre ambos libros. Dice el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, en eso sí coinciden, que Antíoco IV Epífanes murió humillado. El relato que da de su muerte es que él quiso saquear un templo persa, hermanos, y los habitantes de Elimaida, al ver que los iba a saquear, vinieron, se armaron y derrotaron a Antíoco y lo hicieron retroceder humillado. Él enojado dice, bueno, pues ahora me voy a desquitar con los judíos, como lo había hecho antes. Pero se entera que también a las tropas que tenía del otro lado los habían vencido precisamente los judíos. Entonces Antíoco Epífanes, se dice en el relato de Primera y Segunda de Macabeos, que escribe una carta y hace una confesión y que se humilla delante de Dios. Entonces, si es cierto que Antíoco IV Epífanes corresponde, hermanos, ¿tuvo éxito en todo lo que hizo según Primera y Segunda de Macabeos? No. Él murió humillado, murió derrotado, murió avergonzado, no tuvo éxito en todas las empresas que hizo y no venció a los poderosos, porque Roma, sin siquiera disparar una sola flecha, hermanos, lo hizo desistir y hacerlo retirar de Egipto, hermanos. Él no venció poderosos. En ese momento Roma, cuando él está gobernando, Roma está ya despuntando. Todavía Roma no era el ejército que llegó a ser. Y sin llegar a ser eso, hermanos, hizo que Antíoco abandonara sus aspiraciones de crecimiento. Entonces, para empezar, hermanos, dice que echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Primera y Segunda de Macabeos confirman que no fue así. Dice, tuvo éxito en todo lo que hizo. Primera y Segunda de Macabeos confirman que no fue así. No en todo lo que hizo Antíoco tuvo éxito. Es más, fueron más, ¿sí?, sus fracasos que sus éxitos. Luego, su poder aumentará sin cesar. ¿Qué entenderíamos por la palabra sin cesar? Que no tendría límite, que nada lo pararía. Y no fue así. Históricamente, Antíoco fue humillado y fue derrotado. Dice que tendría éxito en sus empresas, destruiría a los poderosos, etc. Pero fíjense en esta parte, hermanos. Dice, sin que intervenga la mano del hombre, ¿será qué? A ver, sin que intervenga la mano del hombre, será derrotado. ¿Qué tendría que pasar entonces para que Antíoco fuera derrotado sin que interviniera la mano del hombre? ¿Quién tendría que derrotarlo? Obviamente Dios, sin que interviniera la mano del hombre. Pero la historia, Primera y Segunda de Macabeos, nos demuestra que para empezar los habitantes de esta ciudad persa lo derrotaron. Que los judíos lo derrotaron. Corresponde entonces el relato bíblico, incluso en la latinoamericana, a la persona de Antíoco IV Epífanes. No corresponde en absoluto. El hombre fue humillado, fue derrotado y fue derrotado por mano humana. Y aquí el texto dice que este personaje del que estamos hablando, ese cuerno pequeño, tendría que ser derrotado no por mano humana. Pero Antíoco Epífanes fue derrotado y humillado por hombres.
No corresponde, no es todo. Antíoco y la abominación desoladora. Fíjense bien, aquí pongan atención y en algún momento del tema vamos a necesitar calculadora. Ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales también tendrán que ocupar en algún momento quizás su calculadora teniendo la mano porque necesitaremos echar mano de números. Dice, voy a leer Primera de Macabeos y usted me dice, ¿por qué cita esto? Bueno, cito estos libros porque estamos estudiando cuál es la interpretación preterista acerca del libro que nos ocupa, Daniel 8 y 9. Por eso cito que es la fuente de donde sale esa interpretación. Primera Macabeos 5, 1:54 dice, el día 15 del mes de Quisleu, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Entonces, según esta versión, dice que en el día 15, anoten por ahí esta fecha, es importante, el día 15 del mes de Quisleu, el año 145, también anoten este año, el rey instaló la abominación de la desolación o la abominación desoladora. Entonces, la interpretación preterista dice, la abominación desoladora no es lo que los adventistas dicen que es. La abominación desoladora es lo que hizo Antíoco Epífanes en el templo al parar ahí un ídolo y ahí estableció la abominación desoladora. Ok, vamos a pensar en la posibilidad de que fuera así. Si esto fuera, el relato bíblico tendría que coincidir en todos sus detalles con este asunto que se nos presenta aquí. Miren, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Mateo 24:15, él citó lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿En qué momento pone nuestro Señor Jesucristo la abominación desoladora? ¿En el pasado o en el futuro? Él está poniendo la abominación desoladora en un futuro. Él ya está presente y él le dice a la gente que lo está escuchando, cuando ustedes vean la abominación de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que le entienda, él está poniendo todavía la abominación en el futuro. Y hacía muchos años que Antíoco IV Epífanes ya ni sus huesos quedaban. Entonces, nuestro Señor Jesús no pone la abominación desoladora en el pasado. Él la coloca todavía en su tiempo en el futuro. Si es que Antíoco IV Epífanes cumple eso según Primera de Macabeos, entonces ¿por qué nuestro Señor Jesús habría de poner la abominación de la desolación en el futuro? Alguien está fallando. O le hacemos caso a lo que nuestro Señor Jesucristo indicó, o hacemos caso a este comentario, esta versión que dice que la abominación se estableció en el año 145 antes de Cristo. Y cuando Jesús nuestro Señor está ministrando, él dice, la abominación todavía está en el futuro, no la coloca en el pasado. ¿Podríamos pensar que Jesús nuestro Señor no entendía la profecía bíblica? Hermanos, Él es el dador de la profecía y Él está colocando la profecía, esta profecía, el cumplimiento a futuro, no en el pasado. Avanzamos. Miren esto. Aquí, bueno, voy a explicar ahorita estos números. Pongo aquí hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Por qué es importante y por qué estamos tocando este tema? Porque la interpretación futurista y preterista atentan directamente contra el santuario celestial. ¿Escucharon lo que dije? Repito, para la cámara. Porque la interpretación futurista y preterista atentan directamente contra el santuario celestial. Por eso esas interpretaciones son peligrosas, son veneno. Porque si usted y yo no comprendemos lo que implica el tema del santuario celestial, entonces ¿con qué nos quedamos? No hay esperanza para el creyente. Vamos a entender eso y ustedes se van a dar cuenta dónde está el error, el daño grave que le están causando estas interpretaciones al concepto bíblico y al evangelio. Miren, dice,
Si la abominación desoladora corresponde a Antíoco Epífanes, esta debería concluir 2300 tardes y mañanas después de ser establecida. Voy a leer Daniel 8, 13 y 14. Voy a leer para que entendamos esto, porque ponemos este comentario. Dice Daniel 8, 13 y 14. Déjenme acercarme. Es que tengo un problema con estos lentes, pero trataré. Dice, entonces ahí oí un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Noten la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el ejército y el santuario para ser pisoteados? Si es que esta interpretación corresponde, entonces esa abominación debería terminar 2300 tardes y mañanas después de ser establecida. Pero si son tardes y mañanas, días literales, solamente sería 6 años, 4 meses y 20 días después. Ahora, tengo aquí una tabla en donde voy a dar 2 fechas. Miren, esta primera fecha es el posible inicio de la abominación desoladora. Posible inicio de la abominación desoladora. Usted me dice, ¿de dónde sacaste el 668? Bueno, es que curiosamente, cuando usted estudia la historia, los historiadores nunca mencionan el año 145 como lo menciona la Biblia latinoamericana. Ellos citan el año 168. Hay otra versión que dice en el año 145 de los reyes Seleucidas. Entonces, vamos a ver 2 posibles fechas. Una la que da la historia, los historiadores en términos generales, y otra la que da la Biblia latinoamericana. Si el inicio de esta profecía y de esta abominación es en el año 168, según lo maneja la historia, 6 días, 6 años, 4 meses y 20 días estaría terminando esta abominación en el año 162. Si el inicio es el año 145, según lo maneja la versión latinoamericana y son días literales, esta abominación estaría terminando en el año 139. Ahora, ¿qué fecha marca la historia para el inicio de la supuesta abominación de Antíoco Epífanes? La historia marca el año 165. Pero la Biblia, en 2 de Macabeos, capítulo 4, versículos 50 al 54, marca el año 148. Ya de por sí aquí hay algo raro. ¿Por qué? Antes de la era de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se hace con los años? Antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se hace con los años? Se resta. Bueno, curiosamente esta Biblia, y voy a leerlo para beneficio de la cámara, voy a buscar aquí, 1 Macabeos, porque hermano, tenemos que sustentar lo que decimos. Entonces, para que haya evidencia, y quizá lo acerque yo a la cámara, aquí voy a leer, lo encerré en un círculo que dice la persecución religiosa, y voy a leer 1 Macabeos 1:54. Leo lo que dice: el día 15 del mes de Quisleu, que es el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación. ¿Cuándo, según se estableció la abominación desoladora? En el año 145. Llamado el mes de Quisleu, el mismo mes, en el año 148, se levantaron de madrugada, ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley, y en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho, la inauguración del altar fue al son de cantos, de cítaras, arpas, címbalos, en todo el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos. Fíjense, 1 de Macabeos dice que la abominación se establece en el año 145. Y mismo 1 Macabeos dice que termina en el año 148. Aquí hay un error para empezar, que en lugar de sumar los años deberían que restar.
¿sí? Pero bueno, miren lo que dice, ahí anoté incluso cómo traduce la Septuaginta, por si alguien dice, es que hay algunos que argumentan, no, es que de dónde agarran los adventistas que son 2300 tardes y que son días y que se traducen como años. Bueno, miren lo que dice la Septuaginta. Él le dijo, hasta tarde y mañana, días 2300 y será purificado el santuario. Estoy leyendo versiones más bien católicas. La misma versión Septuaginta dice, hasta tarde y mañana, días 2300 y será purificado el santuario. Ahora, todo el mundo sabe, según el relato de Génesis, que un día se entiende tarde y mañana. ¿Recuerdan en la creación? Fue la tarde y la mañana, día primero. Fue la tarde y la mañana, día segundo. La tarde y la mañana, día tercero. Tarde y mañana compone un día. Por eso dice, dijo, hasta tarde y mañana, esto es, días, 2300. ¿Cuántos días? 2300. Si fueran literales, si fueran días literales, repito, solamente serían 6 años, 4 meses, 20 días. No cabría para nada ninguna de estas fechas para decir que la abominación terminó. Sin embargo, esta versión dice que esa abominación terminó en el año 148. Por eso, cuando un adventista dice, no, esa abominación no terminó allí. Y esa abominación no apunta a Antíoco Epífanes. Dice, no, eso ya se cumplió. ¿De dónde lo sacan? Bueno, de esta Biblia. Que dicho sea de paso, repetimos, tiene error incluso en el conteo. Y si ustedes leyeran todo el comentario, es increíble de ver a lo que se escribe acerca del tema. Pero vamos a hablarlo. ¿Qué pasaría si no son días literales? ¿Qué tal que fueran años? Si fueran años, esta interpretación entra en un problema. Porque por fuerza tendrían que irse mucho más allá de lo que fue la vida siquiera de Antíoco Epífanes. Es decir, si la abominación que él establece no son días, sino años, ¿cómo es posible entonces que esa abominación se terminó cuando Antíoco Epífanes había ya muerto, ya el imperio medo-persa ya no existía nada, ya habían pasado muchos años? ¿Cómo entonces explicaríamos que correspondería a Antíoco Epífanes? Si ustedes se dan cuenta, son varias las razones que nos dejan ver, con la historia y con la misma Biblia, que no se puede aplicar a Antíoco Epífanes el hecho de que ese señor fue un miedoso. Sí, de hecho, ¿sabe? En lugar de Antíoco Epífanes le apodaron Antíoco Epímanes, que quiere decir Antíoco loco. Porque estaba loco el hombre. Bueno, voy a leer, miren. La abominación desoladora. El comentario de la Biblia latinoamericana dice, referente a 1 Macabeos, que es el mismo acontecimiento de Daniel 9:27. Aquí lo voy a leer. Miren, para que no digan que me estoy inventando nada, quiero leer esto. Necesito sentarla. Daniel 9:27, por favor. Daniel 9:27. Voy a leer. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuánto habría en qué momento se habría de establecer aquí, según ese pacto? Dice, a la mitad de la semana. Entonces ellos dicen que es lo mismo. Vamos a ver entonces cómo los números no coinciden. Miren, de ser así, la abominación tendría que durar ¿cuántos años? 3,5 años, ¿verdad? Ahora fíjense este dato. Si usted hace un comparativo en 1 Macabeos 1:54, que dice que la abominación empezó el día 15 del mes de Quisleu del año 145 y terminó el día 25 del noveno mes de Quisleu del año 148, usted hace la resta y solamente va a encontrar 3 años y 10 días. No 3 años y medio. Este es otro argumento, hermanos, contundente, que la misma Biblia nos aporta, esa Biblia latinoamericana, porque si usted saca la cuenta aquí, hermanos, solamente va a encontrar 3 años, 10 días. No salen 3 años y medio.
Pero ellos dicen que es Antíoco el que está, se refiere a Antíoco y a la abominación, Daniel 9:27. Muy bien, avanzamos. Aquí es algo donde queremos ahora significar y ser muy puntuales. ¿Por qué los historiadores, por qué los evangélicos, por qué los católicos en común hacen mucho énfasis en Antíoco, pero no hablan acerca del tiempo que señala la profecía para la purificación del santuario? Los testigos también. Todos ellos, Antíoco y Antíoco y Antíoco, y le citan que hizo esto, que hizo aquello, y Antíoco. Y usted le pregunta, ok, está bien, Antíoco hizo, pero al final, ¿qué iba a pasar? ¿Qué es lo que está afectando a Antíoco? ¿Por qué ellos no hablan del tiempo señalado para la purificación del santuario? Si usted le pregunta a esta persona, bueno, está bien, a ver, supongamos que es Antíoco, y entonces, ¿qué me dices? ¿Qué tienes para decirme de la purificación del santuario? Ellos solamente aciertan decir, bueno, es cuando se levanta la abominación, es decir, en el año, como vimos acá, 148. ¿Será eso? Hermanos, la Biblia nos da evidencia del error de interpretación que tienen al comprender así. Vamos a ver, porque, voy a avanzar para que vean. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, fíjense bien, Daniel está mirando, está recibiendo la visión Daniel 8. En términos generales, en la visión de Daniel 8, ve un carnero y ve un macho cabrío. ¿Cierto, hermano Pedro? Un carnero y un macho cabrío. Bueno, estos dos animales tienen un enfrentamiento y él hace la descripción. Pero aparte, dice que surge un cuerno pequeño. Que este cuerno va a tener un accionar un tanto distinto a lo que se había mencionado antes. Y entonces dice Daniel que él estaba considerando la visión y procuraba comprenderla. Cuando yo leía esto dije, ¿cómo procuraba comprenderla? Me surgieron varias preguntas. Seguíamos leyendo. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. No entendía Daniel, no comprendía del todo lo que significaba la visión de Daniel 8. Y entonces tiene que venir una orden que le dice a Gabriel, enséñale a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión, ¿para cuándo es? A ver, porque la visión es para el tiempo del fin. Regreso. ¿Será que Antíoco Epífanes llegó al tiempo del fin, hermanos? ¿Dónde está el hombre? ¿Estará en este congreso? ¿Dónde está Antíoco Epífanes? ¿Estará en Europa? ¿Sigue conquistando? ¿Dónde está? La visión es para el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué, hermano? Miren, ¿cómo es posible? Y adelante voy a presentar un recuadro. ¿Cómo es posible que Daniel trata de comprender? ¿No comprendía Daniel lo que era el carnero? ¿No comprendía lo que era el macho cabrío? Si ya previamente, hermanos, en Daniel 7 se le había representado esto a través de símbolos también. En Daniel 2 él mismo le había explicado al rey Nabucodonosor. ¿Qué no comprendía? Había algo de la visión que Daniel no está entendiendo. Se requiere ayuda divina para que le explique. Y esa ayuda le dice, mira, para empezar, tienes que entender que la visión es para el tiempo del fin. Entonces, si es para el tiempo del fin, ¿para cuándo se estaría hablando de esa abominación? Después de 1700. Para el tiempo del fin, no para el tiempo de los reyes Seleucidas. Es la visión para el tiempo del fin. Agrega, hermanos, miren. Mientras él hablaba conmigo, caído dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir cuando, al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Otra vez le dice, yo te voy a enseñar, pero la visión es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Rápido le da la explicación. Esto Daniel, claro que lo comprendía. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. En cuanto al rey de Media y el rey de Gers, lo entendía.
¿Cómo no iba a entender Daniel 7 si él mismo tuvo la visión y el mismo ángel le asistió y le explicó a Daniel 7? ¿Qué es lo que no entendía de esta visión Daniel? Obviamente, hermanos, lo que él no está entendiendo es lo referente a la parte de tiempo que la visión de Daniel 8 maneja. Y hasta aquí no se le ha dado todavía una aclaración. Seguimos. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio del altar. Entonces en el capítulo 9, cuando Daniel está orando por su pueblo, dice el relato del capítulo 9, voy a comentarlo rápido para simplificar tiempo, que Daniel está leyendo al profeta Jeremías, porque dice, bueno, el cautiverio está por terminar. Ellos estaban en ese momento cautivos, dice, el cautiverio está por terminar. Se pone a estudiar al profeta Jeremías, y entonces cuando ve que el cautiverio y la profecía de las 70 semanas, entonces él empieza a orar. Y en su ruego dice que viene el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Ahora, hermanos, hago una pregunta. El capítulo 9 no nos habla de una visión como tal. El capítulo 9 nos habla de un periodo de tiempos, una explicación. ¿En qué capítulo es donde se está presentando la visión? Es en el capítulo previo, en el capítulo 8. El capítulo 8 es donde Daniel ve la visión. Carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, 2300 tardes y mañanas. No entiende. Viene, se le explica, mira, el rey de Grecia, el rey de Persia, el cuerno pequeño, pero no se le da más detalle de los 2300. Solo se le dice, guárdalo porque es para el tiempo del día. Todavía no lo entiende. En el capítulo 9 él está orando por su pueblo. Viene el ángel. Viene el ángel. ¿Cuál ángel? El que vio al principio de la visión. Es decir, en el capítulo 8. Quien diga que Daniel 8 y 9 no tiene relación es porque no ha leído con detenimiento. Daniel 8 y 9 tienen toda la relación porque en el 9 se le va a explicar todavía a Daniel algo de lo que había quedado pendiente en el capítulo 8. Dice, oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este, ¿qué? La visión. ¿Qué le va a enseñar? Sobre la visión. ¿Cuál visión? La del capítulo 8, la visión previa. El capítulo 9 no hay una visión. Entonces, los detractores de este mensaje, no. Es que se puede haber referido a cualquier cosa. ¿Cómo cualquier cosa? Hay una visión previa que Daniel no está entendiendo. No comprendía, se me estaba esforzando. Viene la asistencia divina a explicarle y dice, es el mismo ángel que yo vi en la visión al principio. ¿Cuál visión? La visión del capítulo 8, hermanos. Hay una referencia, hay una relación muy estrecha, entre el 8 y el 9 de Daniel. Luego dice, este ángel me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? ¿Y qué más? Este era el problema de Daniel, ¿se acuerdan? Dice, es que no le entiendo. Así como muchos de nosotros, cuando se nos habla de los 2300, estamos como Daniel. Y digo, es que no le entiendo. Ya me lo explicaron de muchas formas, pero no le entiendo. Pues Daniel no lo entendía. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela. ¿Enseñarte qué? Pues la visión. Porque tú eres muy llamado. Entiende pues la orden y entiende qué. ¿De qué le va a explicar el ángel en el capítulo 1? De la visión del capítulo 8, hermanos. Ya, no permitan que alguien rompa la continuidad del texto, hermanos, y diga, no, Daniel 8 es una cosa y Daniel 9 es otra cosa. Nada que ver. Las 70 semanas son solitas. Los 2300 días son otra cosa. Y usted pregunta, bueno, explícame los 2300. Será otro día porque primero te explico los 70 semanas. Y corta, dice, no hay relación. Dicen, el adventista está equivocado porque relaciona a Daniel 8 y 9. Dices, bueno, entonces enséñame por qué, explícame entonces por qué todo esto. Si Daniel no está entendiendo, y si el ángel le viene a explicar, y todavía en el capítulo 9 están hablando de lo mismo, ¿cómo me dices que no tiene relación? Es el mismo tema. Ahora miren, en cuanto a esto lo puse solamente para reforzar un poquito el comentario que vamos a hacer. En la concordancia Strong, hermanos, acerca de la palabra 70 semanas están determinadas. La Strong clarifica así, determinadas para cortar o decretar. Entonces,
Si son 70 semanas están ¿para cortar de dónde? Obviamente se tienen que cortar de un periodo más grande. Esto es a saber, de los 2300 días. Si no, ¿de dónde se iban a cortar las 70 semanas? Daniel, el ángel le viene a explicar, ¿te acuerdas de la visión de los 2300? Sí, me acuerdo. No la entiendo, por cierto. Bueno, te voy a empezar a explicar algo de estos tiempos. Primero la parte que tiene que ver contigo. Mira, 70 semanas están determinadas. Entonces, aquí tenemos, hermanos, en el capítulo 9, dos cosas que inquietan a Daniel. La primera, la incomprensión de las 2300 tardes y la purificación del santuario. Él dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La segunda cosa que inquieta a Daniel es lo referente al término de la cautividad. De una se le dijo que se extendía ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, esta. Y de la otra, la profecía indicaba un cumplimiento inminente. Conciliar ambas cosas le resultaba complicado, pero más complicado le era comprender el versículo 26. Miren, vamos a leer Daniel 9:26, para que vean por qué Daniel estaba sufriendo tanto. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. ¿Por qué este versículo, estas palabras, le causaban una inquietud particular a Daniel? Por lo siguiente, recuerden que Daniel todavía está cautivo. Están por cumplirse las 70 semanas para que sean liberados. Las 70 semanas de años para que sean liberados. Los 70 años del cautiverio para que sean liberados. Está por cumplirse. Pero resulta que en el versículo, no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ¿qué va a hacer? Vendrá y destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ya lo habían edificado? No, todavía no salen del cautiverio. Sueñan con regresar para edificar, y la profecía les está indicando, sí lo van a levantar, pero después va a venir el pueblo de un príncipe y otra vez va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Ustedes creen que eso no iba a poner triste a Daniel? Que eso no lo iba a... ¿Pero entonces de qué se trata esta profecía? Ahora, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Estoy ya en el capítulo 10. Y la palabra era verdadera, y el conflicto era grande. Pero él, fíjense, comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿qué? Fíjense, todavía Daniel, en el capítulo 10, todavía leemos que Daniel está como, todavía está afligido, hermanos. Algo no le ha quedado claro. Algo todavía no alcanza a comprender Daniel. Y dice, yo estuve afligido por espacio de 3 semanas. Tan afligido que no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron los días de la semana. Quiero abrir un paréntesis aquí. Mucha gente piensa, al leer esto, que Daniel, ya entrado en años, renunció a su alimentación que había llevado previamente, que tanto éxito le había dado. Porque él había decidido no contaminarse de la comida del rey, ni beber del vino, ni de sus platillos. Y entonces cuando leen este texto dicen, pero mira, aquí dice que en ese tiempo, durante este tiempo de aflicción, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con aceite, con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces muchos entienden, terminado esto, entonces Daniel ya le entraba la carne, ya le entraba el vino. Ay, hermano, hay tantas formas, tanta cosa que uno escucha, pero bueno. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Se acuerdan que Daniel está inquieto por lo que? No por el rey de Media, Persia y de Grecia. No, eso ya lo tenía claro. ¿Qué es lo que le preocupaba? Su pueblo. Están en cautiverio. Todavía en el capítulo 10, versículo 14, el ángel le dice, he venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros. Porque la visión es para esos días. Ahora no usa la expresión, es para el tiempo de fin. Dice, no, lo que te voy a explicar ahora referente a tu pueblo es para esos días, para tu pueblo. Sí. Fíjense, ya llegamos al capítulo 10 y todavía Daniel no tiene claro todo el concepto de la visión del 8. Sí. Ya avanzamos, no solo el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 tienen relación con lo mismo. Lo van a ver en la lectura. Pero mucha gente dice, no, capítulo 8 es una cosa,
capítulo 9 es otra cosa, el 10 es otra cosa, el 11 es otra cosa, y el 12, muchos adventistas es otra cosa. Ajá. No olviden, hermanos, quizás sobre mencionar que la división de capítulos y versículos no fue hecha por los autores bíblicos. Ajá. No fue hecha por los autores bíblicos. Entonces, entendiendo eso, hermanos, cuando nosotros, si tuviéramos el escrito tal cual, no encontraríamos Daniel 11, 14, no, encontraríamos un escrito continuo. Ajá. Muy bien. Entonces, llegamos al capítulo 10, pero todavía a Daniel no le queda claro qué va a pasar de su pueblo. A pesar de que ya en el 9 se le dijo, mira, 70 semanas están terminando, hay algo que no le cuadra todavía. Y el ángel viene. Y precisamente, hermanos, de esto que le iba a pasar a su pueblo, es de lo que habla el capítulo 11. Ajá. Cuando ustedes ven el capítulo 11, muchos nos da flojerita el capítulo 11, es que no le entiendo mucho, es que no le entiendo. Bueno, es que tiene que ver con historia. El capítulo 11 es mucha historia. Pero en el capítulo 11 se le va a hablar a Daniel de lo que tiene que venir con su pueblo. Y si usted lee el capítulo 11, habla de las guerras de Seleuco y de Ptolomeos, Seleucos y de Ptolomeos, y entonces entran los romanos en el capítulo 11. Y ahí es cuando todavía Daniel se le está explicando qué va a pasar con su pueblo referente a lo que vio en la profecía del capítulo 8. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. El cuarto se hará grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Esto, a ver, ¿ustedes creen que esto no lo entendía Daniel? ¿Lo entendía? Pues lo entendía, claro. Bueno, pero ya estamos en el capítulo 11. Todavía en el capítulo 11, ¿de qué se le sigue hablando? Miren, ¿por qué si se le va a explicar lo que ha de suceder a su pueblo, se inicia el capítulo hablando de Persia y Grecia? ¿Se acuerdan que antes le dijo, yo te he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros? Porque la visión es para esos días. ¿Por qué si se le va a hablar de su pueblo, por qué inicia el capítulo hablando de los reyes de Persia y de Grecia? Porque es de lo mismo que se le habló en el capítulo 8. No en el capítulo 8 se habla de los reyes de Persia y Grecia, pero también se habla del cuerno pequeño, ¿se acuerdan? Ahora, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía en 3 ojos es el rey primero. ¿No es esto lo mismo que esto, hermanos? Es lo mismo. ¿De qué le está hablando el ángel? ¿Es algo diferente? No, es lo mismo del capítulo 8. Esto entonces Daniel lo entendía. Él no tenía problema en entender de Alejandro, de los... No, eso no le generaba problema. Es lo mismo, hermano. El capítulo 8 y el capítulo 11 está hablando de lo mismo. Si el capítulo 8 y el 11 están hablando de lo mismo, ¿ustedes creen que el 9 y el 10 no van a hablar de lo mismo? Tienen una relación como ya vimos, hermanos. Porque Daniel todavía no entiende del todo la visión. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Recuerden que esta palabra fue agregada, hermano. Y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Así dice Daniel 8:11, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que le explica en Daniel 11. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿De qué le está hablando el capítulo 11 en cuanto a su pueblo? De lo que le habló en el capítulo 8. Del cuerno pequeño y de la abominación desoladora. Ajá. ¿Se dan cuenta? El 8 y el 11, hermanos, se corresponden. Le está hablando de lo mismo, pero ahora sí, esto sí tiene que ver con el pueblo de Israel. Porque históricamente sabemos, hermanos, ¿cuándo es que se cumplió esto? ¿Se acuerdan en el año 70 lo que pasó con Jerusalén? En el año 70 las tropas romanas cercaron la ciudad y al mando de Tito, no saquearon, destruyeron, quemaron, hicieron pedazos esa ciudad. ¿Se cumplió la profecía? Sí, me voy a regresar un poco. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Esto a quién se refiere? A los romanos, encabezados en ese momento por Tito.
¿Podría esto aplicarse a Antíoco Epífanes? No. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando esto se cumple, Antíoco Epífanes ya no figuraba, hermanos. No figuraba. Avanzamos. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Por él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para cuándo, ¿se acuerdan? ¿Para cuándo iba a llegar la visión? Para el tiempo del fin. ¿Sí? Ya dijimos, Antíoco Epífanes no llega al tiempo del fin. Entonces, Antíoco no llega, pero lo que sí llega al tiempo del fin, ¿qué es? La visión. Y repito, si estamos viviendo el tiempo del fin, ¿por qué el silencio en las muchas iglesias evangélicas acerca de este tema? Porque tiene que ver con algo que les incomoda, y es el santuario celestial. Por eso el adventista debe de entender esto, hermano. Si usted no entiende esto, cualquiera le va a venir a querer despedazar su comprensión del santuario celestial. El adventista debe comprender esto, hermanos, porque está relacionado con lo que creemos. Y no porque sea una invención o un capricho de alguien. No, porque es algo bíblico. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque esto es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Ahora, yo no sé en sus Biblias. Voy a tomar mi Biblia. Ya lo he dicho, discúlpenme porque ya está muy viejita, pero es muy fiel. Yo no sé en sus Biblias. Voy a acercar mi Biblia a la cámara. El capítulo 12, si alcanza aquí el camarógrafo a leer, ¿cómo se titula el capítulo 12? El tiempo del fin. Así se titula. El capítulo 12, ¿cómo se titula? El tiempo del fin. ¿Para cuándo habría de durar la visión? Entonces, ¿de qué nos va a hablar el capítulo 2? ¿Tiene relación con la visión de Daniel 8? Sí, señor. Es que todavía a Daniel no le queda claro qué con los tiempos. El capítulo 2, hermanos, en muchas veces incluso se titula el tiempo del fin. Entonces, un lector que va siguiendo la secuencia, ve que se espérame, es que si la visión llega al tiempo del fin, algo importante tiene para decirnos el capítulo 12. ¿Sí? Capítulo 12, así se titula, el tiempo del fin. Y dice el capítulo 12, voy a leer 12, verso 11 y 12. Desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué? ¿De qué nos está hablando? ¿No habla de esto el capítulo 11? ¿No habla el capítulo 8 de esto también? Y miren de qué nos está hablando el capítulo 12. Entonces, el tema del continuo es algo a la ligera, algo que se tendría que tomar a la ligera. No, señor. Se menciona en el capítulo 8. Ajá. Se menciona también parte de ello en el capítulo 9. Se menciona en el capítulo 11. Y se menciona en el capítulo 12 todavía. Porque Daniel no le ha quedado claro todo lo referente a la visión del capítulo 8. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. No puedo entrar en la explicación de los 1200 y los 1290 y 1335, pero voy a mencionar solamente que algunos dicen que esto son días literales que se van a cumplir todavía en un futuro. Es increíble que entre adventistas haya esa interpretación. ¿Saben por qué? Porque eso cuadra mucho con la interpretación evangélica, que dicen que viene la última semana en donde se van a cumplir la 70 semana la última de las 70 semanas, y dicen viene la gran tribulación y todo. Usted escucha esa interpretación y escucha la interpretación adventista que circula por ahí, futurista, y es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. ¿Es un ataque o no es un ataque al santuario lo que se está haciendo? Sí, hermanos. Es un ataque franco y abierto a lo que se está haciendo. Entonces, si usted quiere entender Daniel 8, no piense que con leerlo una vez lo va a entender. Mismo Daniel, que es el profeta que recibe la visión, no lo entendió en el 8. Viene el 9, se le da una explicación. ¿Lo entendió? No. Viene el 10, ¿cómo se encuentra Daniel? Afligido. No entiende. Dice, no comprendo. Viene el 11, te voy a explicar lo que va a pasar con tu pueblo específicamente.
Y se le da toda la explicación del capítulo 11. Y en el 12, otra vez se maneja la cuestión de tiempos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Daniel, que no entendía, miren lo que pregunta en el capítulo 12. Abran sus Biblias quienes estén escuchando también a través de cámara. Abran sus Biblias. Dice, voy a leer 12:7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí. Todavía la parte de los tiempos a Daniel, no entiendo, sigo sin entender. Ahora ya me lo manejo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y dice Daniel, pues yo oí otra vez los tiempos, pero ¿qué? Todavía en el capítulo 12 Daniel no entiende. No acaba de comprender. Hay algo, hermanos, que no entiende del todo. Y agrega, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Daniel recibe la visión. Daniel recibe una explicación. Pero Daniel todavía en el capítulo 12 no alcanza a comprender, en su cabeza no alcanza a hilar. ¿Qué implica todo esto que tiene que ver con tiempos? No lo alcanza a entender. Y entonces él está inquieto y como cualquiera de nosotros preguntaría, pero es que yo todavía no me queda claro. Y entonces le da una indicación, Daniel, estas palabras están ¿qué? Cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? El inicio de la profecía. Miren, este es otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Hasta aquí, hermanos. No sé si fui claro. Es que a veces cuando uno habla de historia, a mí me cuesta un poquito esa parte de la explicación de la historia, o mucho. Pero creo que con lo que se ha presentado, es prueba más que suficiente para que mostremos que Antíoco IV Epífanes no corresponde en nada al cuerno pequeño de la profecía. Creo que sin mucha historia, más bien contextos bíblicos, comprobamos que Antíoco IV Epífanes no puede ser el cuerno pequeño. Pero vamos a ver ahora otra cuestión que tiene que ver con esta profecía, el inicio de la profecía. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Yo no sé, a ver, voy a ver, ¿puedo borrar acá? ¿Sí puedo? Gracias. Miren, hermano, es que yo a veces no no sé si soy como que malo para entender, pero a ver, miren, entiendo lo que dice ahí. Desde la salida de la orden, si aquí hay una salida para la orden, vamos a poner signo de interrogación. Vamos a pensar ahorita que no sabemos cuándo se da. Desde que se dé esa salida de la orden para reedificar Jerusalén, ¿qué agrega ahí? Hasta el Mesías príncipe. Entonces, desde que se da esta salida, que ahorita no estamos por una fecha, hasta el Mesías príncipe, le voy a poner aquí, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Estoy entendiendo mal o así se entiende? ¿Ustedes qué entienden? ¿Sí, no? Bueno, es que resulta que mucha gente no lo entiende así. Vamos a ver por qué. Hay 3 decretos, hermanos. Hay 3 decretos. Básicamente, se habla de un cuarto. No vamos a mencionar mucho acerca de él. Pero hay 3 decretos. Miren,
sin mucha cuestión de historia, aunque lo podemos hacer, pero el tiempo no nos da, vamos a ver cuál de los decretos nosotros podemos tomar para saber cuál es el inicio de esta profecía. Aquí están los 3 decretos, los personajes que emiten esos decretos: Ciro, Darío y Artajerjes. Ahora, yo no sé si hay aquí alguien que tenga, hermanito Pedro, quizá, una Biblia con cronología. Creo que esta tiene cronología. Déjenme ver. Sí, esta tiene cronología. Quienes tengan, voy a mostrar la cámara. Esta es una Biblia que me agarré ahorita ahí, no sé de quién es. Pero hay muchas Biblias que tienen cronología. ¿Qué es la cronología? Miren, que voy a mostrar, por ejemplo, aquí. Abrí al azar Nehemías capítulo 8. Voy a mostrar a la cámara lo que es una Biblia con la cronología. Que en la parte superior del capítulo hay un año. Ahí la Biblia marca un año. En este caso, los acontecimientos de Nehemías capítulo 8 se cumplieron en el año 445. Esta es una Biblia con cronología. Sería bueno que todos lo siguieran teniendo. Ajá. A ver, hermano. Esta es una Biblia con cronología. No sé, busquen una Biblia de estas. Bueno. Ajá. Muy bien. Esa es una Biblia con cronología. ¿Por qué hago mención de esta Biblia? No sé de quién sea, ahorita la regreso, me recuerdo. Miren, en la Biblia con cronología y en la historia, en ambos, en la historia, porque usted vaya a la historia, yo he escuchado muchos predicadores que hablan acerca de estas fechas y dan unas fechas que yo no sé dónde las sacaron. Yo he leído algo de historia, no mucho, pero me di a la tarea de corroborar esto en la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica corrobora estas fechas que voy a citar. Y la Biblia con cronología también coincide con esas fechas. Ahorita lo voy a mostrar acá. Ajá. Por ejemplo, el decreto de Ciro fue emitido en el año 536. Supongamos que este es el decreto para que inicie la profecía. Desde este decreto hasta el Mesías príncipe tendrían que pasar 7 semanas y 62 semanas. ¿Es correcto? Muy bien. A ver, voy aquí a ponerlo así, miren. 7 semanas y 62 semanas. Esto nos suma 69 semanas. Pero como ya vimos, son semanas de años. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esto para ustedes resulta muy simple, ¿no? Esto nos da 483, si no fallaron de ayer a hoy las matemáticas. Ajá, así debiera ser. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 483 años. Entonces, desde el decreto, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, tendría que haber ¿cuántos años? 483 años. Eso es básico, hermanos. Si usted entiende esto, mire, no lo van a hacer nudos. Por eso lea con cuidado. Desde que se dé la orden hasta el Mesías, tienen que pasar 483 años. Entonces hacemos lo siguiente. Si el decreto de Ciro se dio en el año 536 a.C., a ese decreto le restamos los 483 años y nos lleva al año 53 a.C. ¿Llegó hasta la era del Mesías? ¿Llega? No llega. A ver, lo voy a explicar porque algunos los veo así. Sí, yo sé que las matemáticas... Miren, acuérdense que antes de Cristo los años, en lugar de sumar, se restan. ¿Sí? Entonces, si la profecía de 7 semanas y 62 semanas nos suma 69 semanas, 69 lo multiplicamos por 7, porque la semana tiene 7 días, creo yo, hasta ahora. Ajá. Entonces nos da un resultado de 483 días o 483 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Luego dice, entonces, desde aquí, vuelvo al pizarrón, desde aquí, desde que se dé este decreto hasta el Mesías, ¿cuántos años deben de pasar?
483 años, ¿sí? 483 años. Entonces, si el decreto de Ciro se da en el año 536, y a ese decreto le restamos los 483 años de la profecía, solamente llegamos al año 53 antes de Cristo. La pregunta es, ¿llegó a la era del Mesías el decreto de Ciro? No, no llega. El decreto de Darío fue dado en el año 519. Hacemos lo mismo. 519 le restamos 483, nos lleva al año 36 antes de Cristo. No llega a la era del Mesías. ¿Sí? Pero al decreto de Artajerjes, que se da en el año 457, le restamos los 486, nos da menos 26. Esto es la era cristiana, al año 26. Ajá. Llega, ¿cuál de los tres decretos es el que llega hasta el Mesías? El decreto de Artajerjes. Esta es una forma muy sencilla, hermanos, como ustedes pueden comprobar esto. ¿Sí? Muy sencillito. Bien, miren, podría mostrarles todo el argumento histórico, porque hay mucha historia, mucha historia, pero sencillamente con este conteo tan simple, hermanos, cuando usted diga, no, es que fue el decreto de Ciro, a ver, si es el decreto de Ciro debe de llegar hasta el Mesías príncipe. El decreto de Ciro llegaría hasta el año 53, no llega a la era del Mesías. Es el decreto de Darío, ok, tendría que llegar hasta la era del Mesías. No llega, llegaría hasta el año 36. Pero si al 457 le restan los 483, le llega hasta el año 26 de nuestra era. Háganlo en la computadora, además ustedes traen sus teléfonos, si alguien tiene ahí, póngale 457 menos 483, le va a dar menos 26. ¿Eso qué indica? Que se acabó la era en la que se contaba para atrás y llegaste al año 26 de nuestra era. Es decir, ¿llegó a la era cristiana? Sí, Señor. ¿Me expliqué hasta aquí? Sí, creo que ya quedó un poquito más claro. Esta es la forma, hermanos. ¿Ya terminé? Perdón, hermano. Es que yo lo veía que me decía así, como que me decía que ya le había entendido. Perdón. Perdón. Ven, hermanos, me indican que el tiempo se me ha terminado. Que se me ha terminado. Como dije, no íbamos a poder abarcar tanto, pero vamos a dejar hasta acá. Y en lo subsiguiente, hermanos, vamos a mostrar más evidencia de cómo esta postura evangélica y católica, hermanos, no corresponde bíblicamente a lo que la profecía determina. Vamos a ir más adelante. Espero no haberles enredado mucho. Yo sé que esto demanda un poquito de más esfuerzo mental que algunos otros temas, pero vale la pena, hermanos, porque en algún momento usted tiene que defender su fe. ¿Sí? Y usted no va a poder llamar al hermano fulano, sutano, mengano. A ver, hermano, ven y mira, aquí está que me está diciendo que no es así. Hermano, usted tiene que dar respuesta. Vamos a parar aquí, hermanos. Me recuerdan, por favor, en la siguiente intervención que tengamos, que yo creo que no vamos a alcanzar a terminar ni la mitad de todo lo que traíamos, pero bueno, en la siguiente intervención que tengamos, me recuerdan que quedamos en esta diapositiva, por favor, para que no me pierda y no perdamos la hilación. Vamos a terminar aquí y vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a terminar con una palabra de oración, hermanos. Gracias damos, Padre bendito, porque en su voluntad nos ha permitido esta reunión, nos permite este espacio para estudiar su palabra. Agradecemos, Señor, por ello. Y le rogamos, buen Padre, por favor, que pueda ser digno a nosotros, Señor, y que háganos entender esta profecía, Señor. Abra, por favor, nuestro entendimiento, Señor. Sabe que nos cuesta trabajo, sabe que nos requiere de un esfuerzo mental mayor, pero Padre, confiando en la promesa escrita que si alguno no tiene sabiduría, recurrimos a eso, pedimos a usted en oración para que abra nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría para comprender. Entendemos que es vital para nosotros como su pueblo comprender estas profecías.
porque también entendemos, Señor, que se está echando por tierra todavía hasta el día de hoy con tanta interpretación errónea el tema del santuario. Entendemos, Señor, que estos temas tan vitales habrían de ser atacados, que la gente habría de ser llevada a mucha confusión. Por lo tanto, Padre, queremos pedirle que clarifique en nuestras mentes estos conceptos, estos temas, Señor. Que podamos en algún momento defender resueltamente nuestra postura y comprobar con nuestras Biblias, Señor, por qué creemos lo que creemos. Sustente, por favor, oriente y enseñe a su pueblo. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.